Poner a grabar. Sí. Un pequeño pensamiento para elevar la conciencia antes de empezar. Que los maestros nos conduzcan por el camino y nos lleven de lo no real a lo real, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Que sea así. Bueno, pues buenas tardes, buenas mañanas o medios días, dependiendo de dónde os conectéis. Aquí. Y nada, estamos pues. Esto es la Sociedad Teosófica Española, la rama Bhakti, y estamos pues, hoy es sí, 30 de enero, último día, creo, del mes, o es mañana, 31. Bueno, no sé. Hoy estamos a 30 de enero. Y este es Mañana 31. mañana es 31, ¿verdad? Sí, sí. Este es el curso de Akasha, una teoría integral del todo, que estamos haciendo un puente entre ciencia y teosofía, y estos últimos meses estamos explorando las estancias de la cosmogénesis. Am, bien, esto, este es Daniel Gambús y estamos en la estancia sexta, versos 1 y 2, vamos a ver hoy. Y nada más decir, si no me he dejado nada, que simplemente que esto se está grabando y que lo vamos a colgar del canal YouTube de Bhakti. Y bueno, que si alguien no quisiera que su imagen saliera, pues en el menú de funciones de Zoom, clicáis en el icono de vídeo y se apagará la cámara de vuestro ordenador. Pues ya está, creo que no me he dejado nada, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir a la estancia 6 sin más preámbulos. Vale. Y buenas tardes los que os habéis ido incorporando durante el silencio. Bueno, esta estancia reza Elena Blavatsky en los comentarios que hace al respecto en la doctrina secreta, dice que la estancia 6 indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo, ¿no? Es como una plantilla, ¿no? Cualquier mundo que surja en el universo, todo mundo que surja en el universo seguirá esta plantilla en su nivel de conciencia, ¿no? Pero es un patrón, ¿no? Mostrando la evolución de este mundo, y entonces fíjate que cambia de un mundo a este mundo, ¿no? Y esto lo vamos a comentar, ¿no? Hasta su cuarto gran periodo. O sea, aquí ya se refiere a nuestro mundo, la Tierra, ¿no? Que corresponde al periodo en que vivimos actualmente. Entonces, esta estancia pues tiene dos partes, ¿no? La primera es una explicación de la formación del mundo generalista, un patrón universal, ¿no? Y será así hasta el verso cuarto incluido. Y la segunda parte, a partir del verso quinto hasta el último verso de esta estancia, el séptimo, se focaliza en la Tierra y más específicamente en el punto de evolución en el cual nos encontramos, ¿eh? Y de aquí que le dio este título, Nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo, ¿eh? Vale. Entonces, acordaros que en las primeras estancias, la uno, 2 y 3, estaban referidas al universo, ¿no? Como un todo. La 4 y la 5, que es la que acabamos de ver, la 5, aunque son de referencia universal, ya empiezan a apuntar y a presentar el desarrollo de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, la primera parte de la estancia 6, lo que vamos a hablar hoy, habla de la formación de los mundos en general, ¿eh? Y hoy no saldremos de ahí. Y la segunda parte se centrará en la Tierra. Y en su día veremos la séptima estancia, Dios mediante, que veréis que es muy específica del desarrollo de la humanidad en nuestra Tierra y sirve de puente para el segundo volumen, que es el Cosmogénesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues con sin más preámbulos, nos metemos en el primer verso y como os adelanté en la última sesión,
Elena Blavatsky nos habla en chino aquí, ¿no? Pero lo hace con un motivo muy concreto y que vamos a comentar enseguida. Así que no os asustéis de ver tanta palabra china. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Quan Shai Yin, que reside en Kuan Yin Tien, Fuat, el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, habiendo hecho salir del abismo inferior, o sea, caos, da la forma ilusoria de Xian Chan, nuestro universo, y los 7 elementos. Dos puntos. Dos puntos porque, de hecho, el segundo verso se refiere al segundo verso, lo que sigue. Bueno, pero ya lo veremos. Bueno, entonces, comentario de esta primera parte del primer verso que resaltado en amarillo, ¿eh? Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Quan Shai Yin, desde el primer verso este. Bueno, a ver, comenta ella, estoy leyendo ahora aquí, ningún sistema religioso exotérico jamás ha adoptado un creador femenino. Así es que la mujer ha sido considerada y tratada desde el principio mismo de las religiones populares como inferior al hombre. Esto también lo sabemos bien en nuestra tradición judio-cristiana. Tan solo en China y en Egipto es donde Kuan Yin e Isis eran consideradas a la par con los dioses masculinos. Y luego hace una cita acerca del hinduismo, un equivalente, pero que, bueno, no es muy conocido, ¿no? Bach, brahmánico, parece, en muchos aspectos, estoy leyendo aquí, ¿eh? Aproximarse a la Kuan Yin china. Pero no existe en la India ningún culto regular de Bach bajo este nombre, como lo hay en China en honor de Kuan Yin. Bueno, a ver, estos textos hacen referencia a un problema general que Elena Blavatsky tuvo que encarar, ¿no? Al traducir las estancias. Ella nos dijo que las estancias fueron escritas originalmente en la lengua Sensar, ¿no? Y que parece que esta lengua, al menos escrita, era una lengua pictórica, es decir, que utilizaba símbolos y no fonemas en su escrito, ¿no? O sea, una lengua escrita con fonemas es, por ejemplo, la nuestra, ¿no? La latina, ¿no? Con las letras latinas, ¿no? Pero debería haber parte de las estancias escritas, puesto que Lina Blavatsky a veces se refiere a palabras sensar tal como las nuestras, ¿no? En todo caso, dijo que hay nombres y términos específicos para todos estos elementos que vemos en las estancias y que son los que la filosofía esotérica utiliza, ¿no? Como Foat, por ejemplo, ¿no? La mayoría de estos términos parece que estaban escritos en lengua sensar, ¿no? Entonces, am, entonces al traducir estas palabras al inglés, Elena Blavatsky pues siempre intentaba encontrar palabras parecidas, ¿no? En tradiciones religiosas que utilizaran términos cercanos a los significados esotéricos que la palabra tenía en lengua sensar, ¿no? Sensar, ¿no? Entonces, en el caso este que nos trae aquí en este verso, Elena Blavatsky tenía que encontrar un término que describiera una creadora femenina, ¿no? Que se valorara al mismo nivel que el creador masculino, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky comenta que la diosa egipcia Isis era considerada en el mismo rango que los dioses masculinos, que Osiris, Ra, etcétera, ¿no? O Horus, ¿no? También sucedía lo mismo con esta diosa china, Kuan Yin, que es budista, que es el aspecto femenino del Bodhisattva Avalokiteshvara, ¿eh? Entonces, bueno, cuando Elena Blavatsky tenía que buscar una diosa conveniente para la traducción, pues la única tradición que estaba viva en ese momento en cuanto a adorar una imagen de un logos femenino, digamos, o una diosa femenina,
al mismo rango que el dios masculino, pues era el budismo chino. Este es el motivo. Bueno, mm, hay, sabemos que hay estancias que estaban escritas, a las que accedió Elena Blavatsky en su estancia en el Tíbet, que estaban escritas enteramente en tibetano, como la estancia uno. ¿eh? También hay una traducción al chino de las estancias, y Elena Blavatsky se está refiriendo en este verso precisamente a esta traducción, ¿no? Y seguramente, no, seguro, habían traducciones en sánscrito también. Bueno, entonces, resulta que en la época de Elena Blavatsky, solamente en la tradición china, se daba el caso de una diosa china budista activamente venerada en la época de Elena Blavatsky, ¿no? Y por esto eligió este término, ¿no? Bueno, entonces ella aquí define en este último extracto de los comentarios que hace a esta primera parte del primer verso, hace un comentario, ¿no? Dice: la madre de misericordia y de conocimiento es llamada la triple de Quan Shai Yin, porque en sus correlaciones metafísicas y cósmicas es la madre, la esposa y la hija del Logos. Madre, esposa e hija del Logos. Justamente como en las últimas versiones teológicas se ha convertido en el Padre, Hijo y Espíritu Santo femenino. La Shakti o energía, la esencia de los tres. Bueno, vamos a ir un poco por partes. ¿Querías comentar algo, Clarisa? Sí, porque, a ver, tendría que comprobarlo, pero el tema de Kuai Sanjin y las correlaciones no tienen que ver con el budismo, son muy anteriores al budismo. Puede que sean de tradición Bo o chamánica y lo incorporaran los budistas a su panteón, ¿no? ¿Quieres decir No, eso? no, no la utilizan los budistas. Estos Bueno, a términos no ver, los utilizan. en la época actual, desde luego, no. En la época actual seguro que no. Además, hay un poco de confusión con esto. No, Es porque el verdad. budismo no contempla como que hay un dios, una diosa, nada de esto. Bueno, a ver, sí y no, si te refieres desde luego al budismo Theravada, el que se practica en Ceilán y el que es el que conoció el doctor Olcott, estoy de acuerdo. Si te refieres ¿cómo se llama la escuela? La escuela tibetana, vaya, la Mahayana, sí que incorporaron deidades, aunque son deidades chamánicas y de la tradición Bo anterior, y que las utilizaban como, ¿cómo diría yo? Como instrumentos para elevar su conciencia, de alguna forma. Y al final de las prácticas siempre los disolvían precisamente para no olvidar que era una ilusión, finalmente, también. Pues me refiero a la diosa Tara, diosa Tara, o llámale como quieras, y otras entidades que tenían muy presentes en los tantra yogas, ¿no? Pero sí, al final ellos siempre, en las prácticas donde hacían las visualizaciones de estos dioses o devas o llámales como quieras, se disolvía la imagen precisamente para eso, para no olvidar que era un instrumento para ayudar a catapultar, como si dijéramos, la conciencia. Era unos instrumentos que formaban parte de la ilusión. ¿Sí? Sí. Bueno, en todo caso, Kuan Yin, aquí, en la doctrina secreta, se refiere al logos femenino. Y Quan Shai Yin es el equivalente en el logos masculino. Entonces, esta distinción de género en budismo moderno no se halla presente, claro. Entonces, en esta tradición, los devotos modernos ven dos maneras diferentes de nombrar la misma deidad, ¿no? O sea, quizá eso también hace un poco referencia a tu comentario, Clarisa. En el budismo chino moderno no existe esta diferencia citada por Elena Blavatsky en este verso. Avalokiteshvara es la versión hindú de Kuan Yin.
y a veces se le representa medio hombre, medio mujer, lo cual añade más confusión, como hermafrodita, ¿no? Y también a veces se representa a Avalokiteshvara como una deidad femenina y a Kuan Yin como una deidad masculina, ¿no? Entonces, esto, claro, genera una cierta confusión en cuanto al género de Kuan Yin, ¿no? Cuando se representa esta deidad, que deidad tampoco es una palabra, como bien ha subrayado, muy apropiada, ¿no? Al menos en el término occidental que se entiende, ¿no? Bien, normalmente, en todo caso, Kuan Yin se le representa como deidad femenina y, no sé, quizás la distinción entre género femenino de Kuan Yin y masculino como Wan Yin es en el campo esotérico antes de que hubieran registros escritos, ¿no? Y posteriormente este punto de vista esotérico de la distinción de género se perdió y un término se tomó como sinónimo del otro. No, 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 no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, desde el punto de vista de la doctrina secreta, sea cual sea el trasfondo de estos términos, Kuan Yin es el logos femenino y Quan Shai Yin es el logos masculino. ¿Eh? Claro, se refiere a dos aspectos del mismo logos. No, no es que haya dos logoi, ¿no? Solamente hay uno de logos, ¿no? Pero cuando se refiere al aspecto femenino del mismo, la doctrina secreta lo llama Kuan Yin. Y cuando se refiere al aspecto masculino de la doctrina secreta, lo llama Quan Shai Yin. ¿Eh? Otro punto que quería comentar es que Kuan Yin, el logos femenino, es nombrado como el triple, ¿no? Aquí lo pone, el triple, el Quan Shai Yin. La triple de Quan Shai Yin, ¿no? Vale. Eh, el logos femenino es nombrado como el triple de Quan Shai Yin o logos masculino. El triple del logos femenino es el triple del logos masculino, si lo queréis en lenguaje más occidental, ¿no? Entonces, este atributo se debe a que a Kuan Yin es la madre, la esposa y la hija. La madre, la esposa y la hija del logos, ¿no? Y, vale, la idea aquí quizás es que el primer principio antes, o sea, la unidad, antes que la diferenciación se manifestó, se tiene que concebir como de género femenino, según Elena Blavatsky, ¿eh? Y recordar que ya en el primer verso de la primera estancia se menciona, si os acordáis, el eterno pariente envuelto en sus siempre invisibles vestimentas. ¿Eh? ¿Os acordáis, no? Y en inglés, comentamos que en el inglés se utiliza la palabra parent. Parent quiere decir padres, referido a padre-madre. ¿Eh? Se traduce como pariente, pero pariente es más la familia, ¿no? En castellano no hay una palabra para decir los padres, se tiene que decir, quizá. Pero el pariente femenino pone en la estancia, ¿no? Pero utiliza la palabra parent, que es un poco confuso para la confusión. En definitiva, se refiere a la madre, así. ¿Eh? Y entonces el género femenino, lo que nos estaba diciendo este primera estancia, y aquí redunda en el tema, aquí en este primer verso de la sexta estancia otra vez, es que el género femenino es anterior al masculino, ¿eh? En el origen de la manifestación, ¿eh? Estamos hablando de la cosmogénesis, o el origen de cualquier sistema, sea el sistema solar, sea las rondas, lo que sea, ¿no? ¿A qué se refiere que este género femenino es anterior al masculino, ¿no? Se refiere a lo que es potencial, a lo que es posible, pero todavía no se ha manifestado. ¿Eh? Entonces, en este potencial que todavía no se ha manifestado, se despierta la semilla activa. ¿Eh? Esto se detallaba mucho en el primer y segunda estancias, ¿no? Esa fuerza que estaba dormida, ¿no? En el pralaya, en el Maha Pralaya, ¿no? Esta fuerza pues se despierta en el seno del aspecto femenino del universo que es el logos masculino. Entonces, el logos masculino despierta, se activa y volverá a dormirse en un periodo de inactividad, ¿no? Cuando el aspecto masculino del universo despierta, es como el parto del logos masculino. Y de esta forma, podríamos decir que el aspecto femenino del universo es la madre, ¿eh? Porque
el principio masculino nace del seno del principio femenino. No sé si me seguís, ¿no? Que es el seno de la potencialidad infinita del cosmos. Este principio femenino es la fuerza más potente que hay, porque es la fuerza que creará, ¿no? O mejor dicho, que manifestará. O sea, es el seno de la potencialidad infinita del cosmos que surge, ¿no? Entonces, en este sentido y alegóricamente, el principio femenino es la madre del logos, ¿no? Pero siempre estamos hablando alegóricamente, ¿no? Entonces, una vez el logos está despierto y empieza su actividad, se dice, siempre alegóricamente, claro, simbólicamente, que el principio femenino es la esposa del logos, ¿eh? Hemos tenido de madre, ahora pasamos a esposa. Y esto es así porque el cosmos surgirá de la interacción entre el principio femenino y masculino, entre lo positivo y lo negativo, creará la dualidad, ¿eh? Habrá la polaridad, ¿eh? Entonces, en este punto temprano de la creación o de la manifestación, los principios femenino y masculino son progenitores, ¿no? Son los padres del cosmos manifestado o que se está manifestando, ¿no? Entonces, en este sentido, el principio femenino, alegóricamente, se convierte de madre, pasa a ser esposa, ¿no? Del logos, entendido el logos como género masculino, claro. Entonces, Eh, también se describe que el aspecto femenino del cosmos es la hija del logos, ¿no? Porque es la actividad del logos masculino que empieza a diferenciar a partir de un principio indiferenciado, el femenino, y produce la materia diferenciada, ¿no? ¿Entendéis, no? La actividad del logos masculino, repito, empieza a diferenciar a partir de un principio indiferenciado, que es el femenino, y produce la materia diferenciada, a partir de materia indiferenciada, sustancia, ¿no? Primordial. Y produce la materia esta diferenciada. Así, esta materia diferenciada es como un aspecto femenino del universo, ¿no? Como manifestación es la hija del logos, ¿no? Es la energía del logos que diferencia la materia dándole diferentes formas. Y se hizo la luz, ¿no? Como dice el Génesis, ¿no? Entonces, en este sentido, el principio femenino es la hija del logos, ¿no? Y así tenemos ya explicado qué quiere decir con esto de madre, esposa e hija del logos masculino, ¿eh? Bueno, a ver. En algunas tradiciones antiguas, tal como la hindú, la egipcia, etcétera, el mito presenta deidades desposando a la madre, a la hermana, etcétera, ¿no? Y claro, los primeros traductores cristianos se escandalizaban, pero digo, ¿pero qué es esto, no? Y lo censuraban, ¿no? Fuera, herejía, ¿no? Pecado, sacrilegio, ¿no? Y porque lo consideraban prácticas inmorales, ¿no? Pero claro, no se enteraban de qué iba la cosa, ¿no? Porque se trata de una alegoría de profunda connotación filosófica y metafísica, ¿no? Entonces, en el Occidente tenemos esta tendencia a materializar las alegorías, ¿no? Y dice, ostras, esto es un incesto, esto es, no sé, un abuso ahí con la hija y tal, no sé qué, ¿no? Pero en Oriente se usaban las alegorías y luego se las espiritualizaba de alguna forma, ¿no? En lugar de mirarlas solamente desde un punto de vista material, ¿eh? Esto es una distinción que tenemos y quizá es bueno comentarlo porque como venimos de esta cultura occidental y estamos explorando cultura oriental, pues es una distinción importante, ¿no? Que no nos quede ahí como un prejuicio, ¿no? Vale. Entonces, finalmente, el comentario de este verso se refiere al Shakti o energía, ¿no? La esencia de los tres. Vale. El Shakti o energía es el aspecto femenino de estos atributos de la madre, de la esposa y de la hija, ¿eh? Una vez más, esta energía es la de género femenino, ¿eh? Shakta sería, si hubiera sido masculino, habría puesto Shakta. En sánscrito, la terminación A es el masculino, ¿no? Y Shakti, la I, sería el género femenino. Entonces,
Así, el texto pues se refiere a la manifestación femenina de la energía. Y es importante porque luego en el siguiente verso, cuando cita a Foad, se refiere al aspecto masculino de esta energía. ¿Eh? Y vamos a ver por qué. Vale. Em, Seguimos adelante. Haré una pausa, aparte de que podéis preguntar cuando queráis, por supuesto, haré una pausa entre la primera y segunda estancia por si allí también podéis comentar más cosas, si queréis. Vale. Ahora seguimos, ya hemos comentado, por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Quan Shai Yin, que reside en Kuan Yin Tien, reside en Kuan Yin Tien, ¿eh? Y luego viene Foat, como os he dicho antes, pero lo trataremos más tarde. Primero, ahora vamos a hablar que reside en Kuan Yin Tien. ¿Eh? Y nos comenta Elena Blavatsky, Kuan Yin Tien significa los cielos melodiosos del sonido, la mansión de Kuan Yin, o la voz divina, literalmente. Esta voz es un sinónimo del verbum o la palabra, el habla, como expresión del pensamiento. Esto es muy importante, volveremos a ello. Como expresión del pensamiento. El logos femenino, por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, voz o sonido y el habla, Kuan Yin, ah, perdón, voy a volver a leer porque la entonación no era correcta. El logos femenino, por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, voz o sonido y el habla. Kuan Yin es la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter, cuya voz evoca Siem Chan, la forma ilusoria del universo fuera del caos y de los 7 elementos. Bueno, entonces aquí Elena Blavatsky relaciona Kuan Yin con la voz divina. Y recordemos en la estancia, no en la anterior, la quinta, la cuarta, en el verso cuarto, se citaba que este ejército de la voz, ¿no? La divina madre de los 7. Aquí lo he puesto. A ver, os acordaréis al verlos. En la estancia cuarta, cuando hablamos de las jerarquías septenarias, en el cuarto verso, este era el ejército de la voz, el divino septenario, ¿no? Y comentaba, este verso da de nuevo una breve análisis de las jerarquías de los Yanchohans, llamado Devas, en la India, o sea, los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza. ¿Eh? Va, ya, que ya lo había hecho esta relación entre Kuan Yin, el logos femenino, y la voz divina. Entonces, se aplica alegóricamente el término voz a un aspecto femenino del logos. A ver, en la cosmogénesis, en el origen de la manifestación, tenemos el pensamiento divino, la ideación cósmica, que es el aspecto masculino de lo divino. Luego tenemos la voz, del cual surgen las huestes de voces, ¿eh? O sea, las jerarquías, siendo ella, la voz, el aspecto femenino de lo divino. Entonces, cuando el pensamiento divino, que en sí es mudo, ¿no? Como nuestro pensamiento, que en sí es mudo, ¿no? Pasa a través de la voz, se expresa o se convierte en palabra, ¿no? Y como estamos hablando del cosmogénesis, palabra con mayúscula, o verbo, verbo con mayúscula, ¿no? Entonces, la voz, con mayúscula, ¿no? Simboliza la habilidad de convertir el inconcreto, el indiferenciado pensamiento divino en algo concreto. Así, simbólicamente, la voz es la madre. ¿Y cuál es el hijo? Pues el pensamiento el padre, la voz es la madre y el hijo es el universo manifestado. ¿Cuál era el primer paso de la manifestación del universo? Los 7 primordiales, en primera instancia, ¿no? Bla. Entonces, ella dice, Kuan Yin Tien, Kuan Yin Tien, ¿no? Es pues el plano donde resuena la voz. O sea, es el plano del sonido. Plano del sonido. El plano original de los sonidos. Es el lugar celestial en el cual vibran los sonidos primordialmente.
¿no? Los cielos melodiosos del sonido, como dice, como reza la explicación, ¿eh? Aquí, los cielos melodiosos del sonido, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, ya en más de un sitio, lo que venimos comentando de las estancias, ¿no? Hemos venido comentando que hay tres planos superiores, que son los planos sin forma, que están más allá de la capacidad de la conciencia humana en este Manvantara, ¿eh? Y el quinto plano, o sea, de los tres superiores, el más bajo de los tres superiores, ¿eh? O sea, si empezamos a contar desde el más bajo de todos, el quinto, el equivalente sería en el microcosmos humano Atma, ¿no? El estado de conciencia más elevado al cual el hombre puede aspirar, ¿no? En la condición actual en la que estamos, ¿no? Vale. Entonces, en el primer plano de estos tres planos superiores se puede considerar de alguna forma como el plano del absoluto, ¿no? Entonces, el segundo plano sería, em- empezando ahora por arriba, sería el plano femenino, ¿no? El plano de la expresión indiferenciada del absoluto, ¿eh? Se expresa el absoluto ya de alguna forma muy elevada para nosotros, ¿no? Porque para nosotros no es oscuridad, ¿no? Entonces, el plano de la expresión indiferenciada del absoluto, ¿no? Es el plano femenino. Y el tercer plano, este que el equivalente Atma en el microcosmos humano, tercer plano, es el plano en el cual el logos despierta y empieza a actuar. Es decir, es el plano de aspecto masculino. Cuando empieza a actuar es masculino. Cuando es indiferenciado y potencial es el femenino, ¿eh? Que es el anterior, el segundo, ¿no? Consecuentemente, y si estáis conmigo en esta interpretación, los cielos melodiosos del sonido, pues se están refiriendo a este segundo plano de la estructura del cosmos, porque estamos describiendo todavía el macrocosmos, ¿eh? El universo, ¿eh? En este primer verso de la estancia 6. No hemos hecho el salto a- a la cadena planetaria Tierra, ¿no? Que será más adelante, ¿no? Bueno, entonces, seguidamente Elena Blavatsky explica que esta voz es un sinónimo, estoy leyendo aquí, es un sinónimo del verbum o la palabra, el habla, como expresión del pensamiento. Entonces, el logos femenino, por decirlo así, ¿no? La diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, voz o sonido, y el habla. Kuan Yin es la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter. Kuan Yin, el logos femenino, ¿eh? Cuya voz evoca Siem Qian, o sea, el universo ilusorio, la forma ilusoria del universo fuera del caos y de los siete elementos. Va, esto es lo que pone aquí y vamos a explorar esto un poco. O sea, este texto presenta una referencia a la voz, a la palabra o al verbo, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Y significa este proceso descrito de pensamiento divino, la voz, la palabra, ¿no? Y cabe recordar aquí que estamos hablando de energía, ¿no? Entonces, el proceso de manifestar en forma concreta aquello que había sido concebido en el pensamiento divino. Entonces, esta voz es la potencia mágica del sonido oculto de la naturaleza, ¿no? Tal como comenta ella, ¿no? Entonces, mm, según la visión esotérica, el sonido tiene propiedades mágicas, ¿no? Entonces, el sonido en el plano físico, en el que oímos con nuestras orejas, con nuestros oídos, ¿no? Es el aspecto más denso, ¿no? De una fuerza que tiene propiedades mágicas, porque hay un sonido astral, hay un sonido mental, hay un sonido búdico, etcétera, ¿no? Así, siempre que se habla de la voz o de la palabra con mayúscula, hay una correlación con una fuerza creativa, ¿no? Y fuerza con mayúscula, ¿eh? Que puede crear acciones que tendrán resultados en los planos etéreos. Estos planos etéreos que crearán formas etéreas que luego en el plano más densificado, en el físico, se reproducirán, ¿no? Como una sombra de las formas estas de los planos etéreos, ¿no? Y se comenta que, por suerte, los humanos no conocemos estos aspectos ocultos de la voz porque,
bueno, pues que no cayera en manos de desaprensivos, ¿no? Porque harían y quizás una utilización egoísta de estos efectos mágicos de la voz, ¿no? Bueno, en definitiva, tengamos presente que cada vez que hablamos de la voz, la voz, con mayúscula, en la doctrina secreta, está relacionada con esta fuerza o energía creativa, ¿no? Y que se la representa con el término Kuan Yin, el logos femenino, ¿no? Y el comentario de Elena Blavatsky a esta parte, leo aquí, dice que Kuan Yin es la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter, cuya voz evoca Xian, la forma ilusoria del universo, fuera del caos y de los siete elementos. Vale, caos. Caos, como palabra de origen griego, ¿no? Significa un sistema que está fuera de orden, ¿no? O sea, y con una connotación negativa, o sea, en desorden, en conflicto, no eficaz, etcétera, ¿no? Pero también caos era la sustancia primordial, ¿no? Sin estructura alguna y que se opone a tener forma, a tener estructura, ¿no? Así, el caos griego es esta sustancia primordial que precisamente por no estar diferenciada no puede producir estructura alguna, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco más de ello cuando se comenten los siete elementos, que lo vamos a hacer en breve, ¿no? Que estos siete elementos que surgen de la sustancia primordial. Bueno, que ya cuando empieza a diferenciarse, ¿no? Pero lo vamos a ver ahora enseguida en la última parte del verso esto. Vale. Entonces, vamos a ir a ello. Vamos a comentar la última parte del verso que versa sobre esto. Y, y una propuesta de clasificación de los siete elementos. Vale. Leo primero a la última parte del primer verso. Foat, el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, habiendo hecho salir del abismo inferior, caos, la forma ilusoria de Xian, nuestro universo ilusorio, y los siete elementos. Y le siguen dos puntos porque luego en el segundo verso hablaremos de Foat, o sea, el aspecto masculino de la energía. Vale. Entonces, vale. En esta segunda parte del verso, sin embargo, la referencia cambia al aspecto masculino. ¿eh? Y esto de cambiar del aspecto femenino al aspecto masculino de una misma entidad constituye una pauta constante en la doctrina secreta. Es uno de esos patrones que se van repitiendo, ¿no? Entonces, los procesos cósmicos empiezan siempre por el aspecto femenino de la potencia que los genera. Y a medida que la evolución prosigue y la diferenciación se va perfilando, se manifiesta el aspecto masculino, ¿no? De la energía que alimenta el proceso. ¿eh? Y lo mismo sucede pues con la energía, o con el logos femenino, logos masculino, con la energía femenina que emana del logos femenino y la masculina que emana del logos masculino, foa, ¿no? Pero que todo emana del mismo logos. Atención, ¿eh? No es que estemos hablando de dos entidades separadas, ¿no? Son dos aspectos de la misma entidad, ¿no? El argumento sobre el censo electoral es mentira. La regularización de imágenes no Sí. supone que Por favor, vigilate el micrófono, que alguno lo tiene abierto. Gracias. Bueno, eh, es por esto que Elena Blavatsky utiliza la palabra foat, ¿no? Que creo yo vendrá del senzán, de la lengua esta pictórica, ¿eh? Que estaba escrito el libro de Xian, ¿no? Porque es la contraparte masculina de los Shaktis femeninas. No hay De hecho, no hay, que yo sepa, no hay ninguna tradición religiosa que tenga este concepto de Foá. Y si no, pues levantad la mano, por favor, y lo decís. Porque referido a este aspecto masculino de las energías creativas del cosmos, que como energías creativas, pues como son las que paren el cosmos, pues se les atribuye un aspecto femenino, ¿no? Un género femenino, ¿no? Claro, son energías creativas masculinas
desde un punto de vista filosófico, simbólico, alegórico, ¿no? En, en el universo manifestado es precisamente este aspecto masculino de la energía cósmica la que va a causar diferenciación. Mientras que el femenino, recordad, dijimos que era la potencialidad de causar esta diferenciación. ¿Eh? Entonces, Elena Blavatsky presenta a Foad en esta cita como el aliento de su progenie, ¿no? El aliento de su progenie. Foad, el aliento de su progenie. ¿No? Muy significativo, porque se refiere al padre y madre, con mayúscula, al logos masculino y femenino, a la progenie, y la progenie, ¿quiénes son? Pues los hijos, los 7 primordiales, del segundo verso de la estancia cuarto, que lo vimos aquí. Mira, lo he puesto aquí para que os acordéis. ¿Eh? El uno, la jerarquía de las llamas, lo llamaba en este segundo verso de la jerarquía cuarto. La jerarquía de las llamas, el uno no manifestado, el triple logos pasivo, la llama primordial, el triple logos y la sustancia primordial, la madre, y parecen los 7 primeros, los 7 primordiales, los dianis primogénitos, y luego, en fin, todas las jerarquías que le siguen debajo, ¿no? Vale. La progenie, el hijo, el logos masculino y femenino. Y la progenie son los hijos, los primordiales 7. Así, Foad es el hijo de los hijos, es el hijo de los 7 primordiales, que a su vez son la progenie, los 7 primordiales, del logos padre y del logos madre. Bueno, ya tenemos pues la Sagrada Familia, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, sigue el abismo inferior, ¿no? Habiendo hecho salir del abismo inferior. El abismo inferior, bueno, se refiere a esta sustancia primordial en los 4 planos inferiores manifestados, ¿no? Del el físico al Buddhi, ¿no? Entonces, si hablamos en términos del microcosmos humano, ¿no? Entonces, una de las estructuras típicas que estamos viendo repetidamente, tal como he dicho antes, es dentro de los 7 planos manifestados, en cada sistema hay 3 planos superiores sin forma y 4 planos inferiores que presentan forma. ¿Eh? Entonces, este verso, como cita el abismo inferior, es plausible pensar, y si no estáis conmigo, pues lo podéis comentar, que se refiere a la formación de los 4 planos inferiores, los que presentan formas o rupa, como se dice en sánscrito. Bueno, pues vamos a ver en breve que Foad está involucrado en la formación de los 7 elementos, que tenéis aquí la tabla y que vamos a comentar seguidamente, ¿no? Entonces, cabe recordar también que el plano especialmente específico de Foad dijimos que era el cuarto. Esto lo vimos en la estancia 5, verso 2, o lo recordamos aquí, la estancia 5, comentando el hijo de las jerarquías septenarias, en el segundo verso, en que todos los planos tienen Foad, pero todos los planos tienen la, en algo de la conciencia de los 7 planos. Lo que pasa es que uno predomina sobre otro, ¿no? Y en el cuarto predomina Fuad por encima de los otros principios, ¿no? Y es también el plano propio de los 7 lipicas, pero también en lo que es los 7 globos de la cadena planetaria, también es donde se inicia. El proceso de la cadena planetaria terrestre, por ejemplo, ¿no? Va. Em, este verso, vuelvo a donde estábamos, este verso em, está describiendo la formación de mundos, ¿no? En este momento todavía mundos en general, no, o sea, como plantilla, no el mundo concreto nuestro, la Tierra, ¿no? Hay, hay una mención a los 3 planos superiores, pero el enfoque está puesto principalmente en los 4 planos inferiores, ¿no? Y para mí la conclusión es que efectivamente todo parece indicar que el abismo inferior se refiere a la materia primordial de estos 4 planos inferiores, ¿no? Entonces, así, ¿no? Se forma el universo ilusorio en estos 4 planos inferiores. Y se forma a partir de 7 elementos, que por tanto, no lo olvidemos, también son ilusorios, ¿no?
porque si lo que produce es ilusorio, pues las herramientas con que lo producimos, los materiales, mejor dicho, con que los producimos también son ilusorios, ¿no? Entonces, a ver, hay varias maneras de presentar estos 7 elementos, y sus correlaciones. Este diagrama, bueno, lo he escogido porque ilustra es una de las maneras. Lo presentaba de otras maneras, Elena Blavatsky también, estos 7 elementos, pero em, quizás se ajusta más a lo que ahora estamos tratando, esta clasificación, ¿no? Por esto lo he puesto aquí así, ¿no? Em, Toda clasificación, en todo caso, a ver, me voy a justificar un poco, es de por sí artificial, ¿no? Y de alguna forma incompleta. Yo soy bastante enemigos de esta forma tan escolástica de decir, a ver, esto es primer principio, segundo, tercero, cuarto, tal cual, ¿no? Porque está bien y nuestra mente necesita aprender las cosas así, pero no tenemos nunca que perder en perspectiva y Elena Blavatsky en todas sus obras, no solamente la doctrina secreta, no cesa de recordárnoslo que todo es una unidad y que tenemos que tener esta visión de unidad holística. ¿Eh? Podemos diseccionar esta unidad de distintas formas, según el propósito específico del enfoque de la explicación, que es lo que estamos haciendo aquí. Pero de alguna forma siempre es incompleta. ¿Eh? Vale, esto como preámbulo a esta tabla de elementos, ¿no? En fin, cuando hablamos de los elementos, normalmente se citan 4, ¿no? O a lo sumo 5. Sin embargo, y seguro que lo sabíais ya, la filosofía esotérica afirma que hay 7 elementos, porque estamos en un universo séptuplo, ¿no? Entonces, la filosofía exotérica, la externa, afirma que hay 4, a lo sumo 5, porque en este punto de la evolución solamente se han manifestado plenamente a nuestra capacidad, pues 4 de ellos y el quinto, bueno, en el proceso de manifestarse, ¿no? Por esto, en las tradiciones exotéricas se hablan de 4 o de 5 elementos. Pero esta no es la visión esotérica, ¿no? Y como aquí estamos en la doctrina secreta de filosofía esotérica, vamos a tratar la visión esotérica, claro. Entonces, el primer elemento, el de aquí abajo, la tierra, ¿no? Que sería el elemento más inferior, ¿no? En sánscrito se llama bhumi, hay otra palabra, por si la veis en algún sitio, prithvi, que también pero Bhumi es la más conocida. Entonces, este elemento no es solamente una manifestación de la materia, sino que de alguna forma también es como un deva, una diosa, o sea, un ser celestial inteligente, con su nivel de inteligencia, ¿no? Distinto al nuestro y que igual no podemos apenas imaginarlo, ¿no? Entonces, este concepto de elemento guión Dios es muy esotérico, ¿no? Y hace referencia a que eso, a las jerarquías celestiales que tienen su inteligencia, ¿no? Entonces, la tradición esotérica también visiona cada plano en su conjunto como un cuerpo o como un vehículo de un Dhyana Chohan. Hay un Dhyana Chohan que preside ese plano, que supervisa. Mm, El vigilante también se le llama, ¿no? Entonces, claro, ¿esto por qué es así? Porque desde un punto de vista teosófico y esotérico, no hay materia que no tenga una contraparte de conciencia. Allí donde hay materia, hay conciencia. Conciencia o energía, si queréis llamarle también, pero energía con mayúscula, ¿no? Así, siempre que haya procesos cósmicos con energía implicada, pues habrá materia y habrá conciencia. Y lo mismo para la materia. Si hay materia, hay conciencia y hay energía. Y lo mismo para la conciencia. Entonces, si hay conciencia, habrá materia y habrá energía. Entonces, desde el punto de vista teosófico, no hay espíritu puro. Hay espíritu con materia. Tan pronto hay uno, hay el otro. ¿Eh? Entonces, esto, pregunta de examen. ¿Puede haber espíritu sin materia? No. En el Manvantara en que estamos, no. ¿Eh? Cuando el espíritu o la conciencia
se manifiestan, lo han de hacer a través de una materia. Es ley de este universo. Entonces, y claro, dependerá la materia del plano en el cual se manifieste. No es lo mismo que la conciencia se manifieste en el plano físico que en el astral, que en el mental. Pero el patrón es el mismo. Entonces, cuando conciencia y materia o espíritu y sustancia se unifican, tenemos un estado de premanifestación, de prediferenciación. Está a punto de manifestarse esta dualidad de conciencia y materia. Y lo vimos en la estancia 2, ¿no? En el logos semi-manifestado, ¿no? Estamos hablando largo y tendido de ello. Entonces, Elena Blavatsky muestra en esta tabla los elementos también como reinos o dominios de diferentes jerarquías de inteligencias o seres de distintos niveles de conciencia, lo que os comentaba antes, ¿no? Estamos en la Tierra, ¿no? Bueno, es que me he ido un poco a la exposición general, pero volvemos a la Tierra, ¿no? Porque estábamos en la Tierra, ¿no? En el caso de la Tierra, no necesariamente concebido como nuestro planeta, sino como plano físico, es el reino de los hombres, de los animales, de los vegetales, de los minerales. Por lo tanto, podemos correlacionar los elementos con planos. Es una forma de verlo. Es decir, con estados de materia, que es como si dijéramos estados de conciencia, ¿no? Porque hemos dicho materia y conciencia van solapados, ¿no? Entonces, a ver, una vez, otra manera de verlo es que los 7 elementos también están en cada uno de estos 7 planos que veis aquí. Y es que vuelvo a las limitaciones de las clasificaciones, ¿no? La filosofía esotérica contempla todo desde una perspectiva holográfica. Y tenemos que tener siempre esta visión holográfica. No la olvidemos, no la olvidéis. La idea de la visión o de perspectiva holográfica es que la, un todo está compuesto de partes, pero si concentramos la atención en una de las partes, el todo está reflejado en esa parte. ¿eh? Así, si tomamos una parte, veremos una expresión de todos los elementos en esa parte. Los 7 elementos volverán a aparecer en el plano Tierra. ¿eh? Pero, claro, expresados con el lenguaje y las limitaciones propias de esa parte, ¿no? Entonces, consecuentemente, podemos ver los 7 elementos en un plano o podemos ver los 7 elementos en los 7 planos, tal como se presenta en el diagrama, cada uno correspondiente a uno de los planos. Pero volvemos a la idea ese de que sí, en el plano Tierra, de los 7 elementos, el que predomina es el Tierra, pero los otros 6 también están. ¿eh? ¿De acuerdo? Esta visión holográfica no la tenemos que perder de vista. Bueno. Las jerarquías propias del plano físico son la de los hombres y de los animales, ¿no? Entonces, el cuerpo sería el principio en el plano físico, el cuerpo, ¿no? Hombres, animales, el cuerpo, las jerarquías, los principios. Luego pasaríamos al segundo plano, que propiamente es el del agua, apas en sánscrito. Bueno, es el reino de elementales, espíritus de la naturaleza y elementarios. A ver, elementales y espíritus de la naturaleza son fuerzas semimateriales, digamos, de la naturaleza. ¿eh? Podéis pensar en todos esos seres fantásticos, gnomos, etcétera, hadas, tal, que es digamos, la imaginario popular los ha bautizado con estos nombres, ¿no? Y luego están los elementarios, ¿no? Son las almas de hombres desencarnados, especialmente referido a almas de aquellos hombres que estaban en vida muy apegados al plano físico y que tienen dificultades en dejarlo, por lo que sea. Porque no quieren dejar atrás sus riquezas, porque tenían unos vínculos humanos muy fuertes con ciertas personas, y están preocupados por esas personas y no pueden marcharse al proceso de post-mortem, ¿no? Entonces, la enseñanza teosófica enseña que cuando una persona muere va a un plano más elevado, ¿no? A menos que la muerte fuera no natural o la persona estuviera demasiado apegada al plano físico. Es por motivos muy nobles, quizás, ¿eh? No solamente por egoísmos
pasiones bajas, también puede ser por pasiones elevadas, ¿no? De alguna forma, ¿no? En tal caso, la persona al desencarnar se convertiría en lo que se llama elementario, ¿eh? Entonces, podemos concebir este plano, el plano del agua, como el plano más bajo de los planos interiores, ¿eh? Porque, bueno, porque si el plano exterior es el nuestro, el físico, ¿eh? Quiero decir, en todo caso es un plano muy próximo al plano físico, ¿eh? La constitución del hombre se correspondería con Linga Sharira, ¿eh? En sánscrito, o imagen astral, el doble astral que está asociado al plano físico, ¿eh? Vale. El siguiente plano es el aire, Vayu, ¿eh? En sánscrito. Es el reino de elementales más evolucionados que los del plano anterior, ¿eh? Es un plano cámico, kamas, el plano en el cual el kamas, o sea, el karma, ¿eh? Genera todo tipo de deseos y de pasiones, ¿eh? Este tercero. Luego vendría el cuarto elemento, es el fuego, ¿no? El fuego en Sax, Agnis, la palabra conocida, Texas es otra, ¿eh? Yo no la conocía. Al investigar un poco esta tabla me salió la palabra y la os la pongo, por si os aparece alguna vez. Entonces, es el reino en el cual moran los que se llaman los Rupa Devas, más santos, o seres celestiales, o ángeles, también en nuestra tradición, de las formas, ¿eh? Los ángeles. Este es el plano más elevado que presenta forma, ¿eh? Por esto he puesto esta línea que nos separa. Y en él moran pues estos ángeles o seres celestiales más evolucionados o santos, ¿no? Y corresponderían al microcosmos humano al manas inferior, ¿eh? La mente concreta, la mente que percibe todo a través de imágenes, palabras y formas. Vale, entonces entramos ya en el mundo invisible, ¿no? El mundo de la sin forma, ¿no? Y nos encontramos con el quinto elemento, ¿no? El éter. En cuanto a jerarquías, las jerarquías a que se refieren este estado de conciencia éter, ¿no? Es el de los kumaras o los hijos del Mahat, la mente universal. Ya lo comentamos ya en su día un poquito. Presentamos a los kumaras, ¿no? Esto son las correspondencias de los siete primordiales, la primera manifestación del principio activo, ¿eh? Em, Recordemos aquí, en este momento, que el segundo plano, empezando a contar desde el más evolucionado, este de aquí, ¿eh? Em, es el plano del aspecto femenino, ¿no? De la potencialidad creadora cósmica. Y que este tercer plano que ahora estamos comentando, el éter, es el aspecto masculino, ¿eh? Si esto fuera el absoluto, el primer plano, este sería el aspecto femenino y este el aspecto masculino de la manifestación, ¿no? De las fuerzas de la manifestación, ¿no? Y el equivalente microcosmos humano sería pues el manas superior, ¿no? Vale. Entonces, el sexto elemento, la llama divina, lo llama Elena Blavatsky. Y su materia es una sustancia no consumible y eterna, ¿no? Las jerarquías de estos dos planos superiores están muy lejos de nuestras capacidades de entendimiento, tanto que, bueno, no se mencionan o apenas se mencionan en las obras, con lo cual omito lo poco que se dice, si es que se dice algo, ¿no? Aparte de su existencia. Entonces, el principio humano equivalente es el buddhi. Y finalmente tenemos el plano superior, el elemento superior, el séptimo, akasha, o el espacio, ¿eh? Que reside el plano noumenal, o sea, la primera causa, que ha generado todas las causas de la manifestación del universo, las causas primeras. Bien, el principio humano es Atma, aura, átmica, ¿eh? Y, a ver, a veces Elena Blavatsky sitúa a Kasha, podéis encontrar una clasificación que lo ponga en el quinto plano. Dependiendo de cómo se dividen los planos, según el propósito de la clasificación, ¿eh? Pero volvemos a las limitaciones que os he comentado antes de estas tablas. Akasha
más que un elemento, significa espacio, como sabéis, entendido como síntesis de los elementos, el contenedor de todos los elementos. ¿Eh? Y en este sentido se utiliza el término akasha como séptimo elemento, elemento superior que acota, que cobija, que alberga los otros seis elementos. Volvemos a ese patrón en que el séptimo estado de conciencia del universo engloba a los otros seis. No es propiamente dicho un séptimo plano. ¿Os acordáis que en su día también lo comentamos? Bueno, repito, esto es un ejemplo de clasificación de Elena Blavatsky que da los siete elementos y creo que es apropiada para esta estancia 6, pero bueno, repito que tiene sus limitaciones. Y antes de pasar al segundo verso, no sé si queréis comentar alguna cosita. Dejo de compartir de momento y no sé, ¿queréis comentar algo? Sí, buenas Es que, tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, Rodolfo? Mira, quiero agregar algo. Excelente la Ujú, presentación, muy completa, Daniel. Eh, Entraste en área que me hubiera gustado opinar, pero no tengo más opinión que la que ya tú diste. Sin embargo, quiero irme un poco antes ujú, esa manifestación de los siete primordiales. ajá, Según la doctrina secreta, déjame buscar la información aquí para leerla directamente. Ah, Mira, lo primero que voy a expresar es ujú, que la estancia esta, la esloca uno o el verso uno que ujú, tú acabas de detallar, es importante destacar que describe el reposo eterno de todo, de los universos y el principio de la manifestación. O sea, todavía es vamos a decir, es un prólogo a la manifestación. La proyección no es el universo manifiesto, sino su precursor, es la sombra. Es ujú, el primer velo o germen de la materia futura o el mula prakriti y es el primer impulso hacia la manifestación. sí, Entonces, en relación a esto, así es. voy a dar unas ideas, voy a plantear una Ujú, hipótesis ujú, de un científico ajá, que es interesantísimo seguirlo. Pero primero vamos a decir cuáles son los tres aspectos, lo que es FOHAT. FOHAT es la energía andrógina, ya tú lo explicaste, y proviene de la luz del logos del Devi Prakriti. Es la electricidad oculta como manifiesta, que es la vida. O sea, ujú, FOHAT es el aliento de su progenie. Déjame, espérate, que se me están cambiando, se me está yendo la información. ujú. Vamos Ahora, a ahora ver. solo comentarte, el segundo verso entraremos más en el tema de FOAT, ¿eh? Pues Sí, específicamente. correcto, pero Ujú, déjame decir lo siguiente. Fojate es el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, como ya tú ujú, lo expresaste. ujú. No, no, yo Y no, hace, Elena Blavatsky. bueno, Elena Yo hablaba comento un poco como aquí, puedo. y ha hecho salir del caos inferior la forma de Cien Chan del universo. Sí, Entonces, es el poder activo. Es el movimiento perpetuo del gran aliento y aquí mm, es que se origina todo. sí, Es lo que despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo, lo pone en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias, la mm, centrípeta y la centrífuga. Es decir, que estas dos fuerzas son las que traen el universo a la manifestación y representan lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, lo físico y lo espiritual ujú, y constituyen la fuerza primordial una. mm, Entonces, en otras palabras,
Este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita o desde lo nominal a lo fenomenal. Todas las cosas que son, eran y serán son eternamente, hasta las mismas formas innumerables que son finitas y perecederas, tan solo en su aspecto objetivo, pero no en su forma ideal. Ajá, Ellas han existido como ideas en la eternidad y cuando desaparezcan existirán como reflexiones. Esto ajá. lo encontramos en la doctrina secreta, en la página 1, en la página 324. Ahora, ¿De qué estancia es? ¿Son comentarios de Elena Blavatsky? ¿De qué estancia? sí, son comentarios, pero en otras áreas, en otras partes de la doctrina secreta. Ahora, Vale. ¿cómo físicamente podemos explicar esa manifestación de las dos fuerzas contrarias? Ujú. El físico investigador Nassim Haramein, que trabaja en la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica, plantea la siguiente hipótesis. Tanto la materia oscura como la energía oscura se han inferido como consecuencias de ignorar el giro en la estructura del espacio-tiempo, pero en el marco del enfoque holográfico generalizado, el spin, es decir, el giro, es la fuente natural de fuerza centrífuga y centrípeta que emerge de la densidad del gradiente a través de las escalas. Mm. Hay dos escalas. La escala de Planck, que es la escala más pequeña que podemos imaginar o visualizar en la mente, y la escala macrocósmica, macroscópica, que es la escala en la que vivimos nosotros. Mm. Al igual que un huracán, emerge debido a los gradientes de presión y temperatura. La energía del vacío del espacio vacío, el vacío clásico o Mm. cosmológico, se ha estimado en 10 a la menos 9 joules. Joules es una medida de energía, ¿eh? Mm. Por metro cúbico, 10 a la menos 9 joules por metro cúbico. Esa es la energía del espacio en la escala en que nos movemos nosotros. Sin embargo, la densidad de energía del vacío en la escala cuántica, en la escala de Planck, es de 10 a la 113 joules por metro cúbico, una diferencia enorme. Es Mm. una discrepancia de Bueno, y, 122 y, y, órdenes de y a dónde diferencia. vas con toda esta lectura? Porque quizá desborda un poco el conocimiento técnico de la mayoría que estamos aquí. ¿Cuál es la conclusión de este planteamiento? Esta es la conclusión. Esa diferencia en las Ajá. densidades de vacío Ah, vale. entre estas escalas Mm. es lo que se conoce como la catástrofe del vacío, o sea, es un término Ah, científico. ya, ya, te refieres a Y eso. el gradiente de densidad extremadamente grande en el campo de Planck origina el spin en todas las escalas. Es decir, Mm. que el spin, el giro, se origina en esta diferencia de Mm. densidad entre la escala más pequeña y la escala cósmica, la escala más Ajá, grande. ajá. Ya, Entonces ya, ahí ya, es donde se ya, origina ya, ya. ahí es donde se origina todo el movimiento Mm. de estas dos fuerzas, Mm. la fuerza centrífuga y la centrípeta. Muy Entonces, bien, esta es una explicación científica muy que da bien. este señor y lo Muy menciono, Nassim Haramein, para el que quiera profundizar. Muy bien, muy interesante. Puedes poner en el chat la referencia por si alguien quiere investigar más eso. Yo solamente quería añadir una cosita a lo que dices antes de pasar la palabra. Creo que Mónica ha levantado la mano. A ver, hay muchos científicos, hombres de la ciencia, que tienen la tentación de, a través de la física cuántica, acercarse a Dios o al absoluto, llámale como quieras, ¿no? Y la visión y quizá el séptimo subplano, ahora hablaremos precisamente de esto, el séptimo subplano de cada plano, digamos el físico, es donde están los centros Laya.
los 7 centros Laia de la materia indiferenciada. Y quizá las subpartículas de las subpartículas de las subpartículas, cuando lleguen a las cuerdas o lo que sea, o estos campos cuánticos de energía cuántica y tal, cuando los científicos lleguen a este séptimo nivel, claro, si solamente crees que el universo es material, dirán, esta es la subpartícula de Dios. No, en esoterismo no lo vemos así. En esoterismo decimos, bueno, es el subplano más elevado del plano físico. ¿Y qué viene después? No, no viene Dios, viene el plano astral. Y después del astral el mental. Y más de lo mismo, ¿no? Es como la Correcto. canción esa de que el oso que sube la montaña, el oso que sube la montaña y que ve arriba de la montaña, pues el otro lado de la montaña, ¿no? Y sigue, y otro valle, y otra montaña, ¿no? O sea, está muy bien, estas teorías nos acercan, muchas de ellas, a estos conceptos que estamos viendo aquí, pero no hay que perder en perspectiva que después del plano físico viene el astral, luego y entramos en unos planos espirituales y que es otro tipo de sensibilidad, ¿no? Pero, en fin, muchas gracias por esta aportación tan elaborada. Y si te parece bien, le cedo la palabra a Mónica ahora, si no quieres añadir nada más, Rodolfo. ¿Cómo no? No, no, no. Gracias. Adelante, Mónica. Gracias. Vale, muchas gracias. Me está encantando, Daniel. Gracias. Um, Quería apuntar un par de cosas. Ujú, La cultura celta, ujú, eh, Avalokitesvara, es la triple diosa también, la que hace madre, esposa, hija o vieja, joven, niña, como tres energías. Es el eterno movimiento y el eterno equilibrio. mm, Es la vida, es la muerte, es el renacimiento. Y en el zodíaco, para los que les pueda servir así esta visión, porque a mí me resulta un poco, todo lo que contaste, digamos, me resultó más fácil desde esta aproximación a ujú, la cultura celta o al zodíaco. En el zodíaco, Avalokitesvara corresponde con el signo de Piscis. Y, ajá, y Piscis es un signo dual que está vinculado a la fusión del alma y de la forma. Am, Produce la manifestación del Cristo encarnado. De hecho, creo que tengo por aquí alguna mención de la doctrina secreta de Blavatsky que también dice que Avalokitesvara es el Cristo. ujú, Em, Eso, es como dos energías que son los dos polos, ¿no? Masculino y femenino. Y Piscis además es un signo de muerte o de metamorfosis, que es lo curioso de esto. ujú, Am, Son esas tres energías en constante movimiento y la mutación. Y hablando de la mutación, pues nos podría llevar a la visión, a aquellos que estén familiarizados con las cruces, ujú, la cruz mutable. En la cruz mutable están esas energías, junto con ujú, otras, ¿no? Que es verdad que tendemos a dividir, aunque al final es lo mismo, ¿no? Y, y bueno, nada, al final Piscis está ligada a los pies, está ligada a esa sensación de hollar el sendero, a la compasión, ¿no? Mm, Dice en la doctrina secreta en el volumen 2 página 210 Blavatsky, que es el automanifestado, y en una palabra el Hijo del Padre, coronado Piscis, refiriéndote a Piscis. Piscis o Quan Shi Yin Avalokite. Juan Chillena, vale, de acuerdo. Dice Ujú, que está coronado de 7 dragones y por encima de su forma, de su estatua, se lee la inscripción siguiente: El Salvador universal de todos los seres vivientes. Está ligada a esa compasión o a ese servicio compasivo, ¿no? Por eso. ujú, ujú, Y bueno, esto que es el Salvador universal de todos los seres vivientes, parece que está escrito como Pu Si Kyung Ling. ujú. Lo dejo aquí, pero bueno, más que nada
la aproximación que hiciste, si no hubiese tenido estas visiones, creo que me hubiese resultado un pelín más complicada, por si a alguien le sirve de algo. Ajá. Muchas gracias. Y bueno, sí, para empezar, el mundo celta y muchos otros mundos, ¿no? De una forma u otra reflejan estas mismas verdades, ¿no? Es la sabiduría antigua, ¿no? Mm, Que esta Annie Besant también escribió un libro con este nombre, ¿no? Y luego hay correspondencias entre los elementos, entre los signos zodiacales, entre los planetas, efectivamente, ¿no? Porque todo está entrelazado, ¿no? Fíjate, entrelazado. Es que fíjate que el signo de Piscis Mm, son la representación de esas dos energías, de esos dos mm, polos, ujú, todavía unidos, como ujú, apresados el uno al otro. ujú. Todavía empiezan a trabajar juntos de alguna forma, ya sintetizados, Sí, pero todavía no. es un patrón universal, el padre, madre, logos masculino, logos femenino, hijo, ¿no? Eh, Incluso esta otra manera de expresarlo como madre, esposa e hija, ¿no? Mm, Del logos masculino. En fin, el, incluso no sé dónde está, pero sé que en algún lugar Elena Blavatsky, hablando de visualizaciones que ayudan a la meditación, hablaba del triángulo, ¿no? Y era precisamente hacer un dharana, hacer una concentración en este misterio, ¿no? De el aspecto masculino, femenino y la creación, ¿no? ujú. El triángulo. En fin, podríamos hablar largo y tendido de estas correspondencias, pero tampoco yo soy un experto, así que te escucho. No, 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 yo tampoco, ya sabes. Sí, sí. Venga, Gracias. No sé si hay alguna cosa más o alguien quiere añadir una cosita más. Yo Si no, quería sí, preguntarte algo acerca de esta diapositiva esta última. 647. Sí, esta. ¿La quieres que la ponga otra vez? Sí. Mm, sí. En los dos lugares que están en amarillo dice, habiendo hecho salir del abismo inferior, caos. Sí. ¿El original es inferior o es interior? Yo creo que es inferior, pero caray, tengo aquí la doctrina secreta en inglés, el original. Espera, lo voy a mirar. Creo que es inferior, pero bueno, oye, igual se me ha pasado. A ver, estancia 6, lo tengo aquí. Esta es la de Adiar, ¿eh? Estoy mirando la edición de Adiar en inglés. Ujú, ¿dónde estás? Pam, pam. Ujú. Bueno, a ver. Sí, la parte del principio vienen todas. Aquí están. Sí, aquí vienen todas de un corrido de la sexta. Verso primero. El lower abyss. Lower es bajo y abyss es abismo. O sea, se infiere y abismo inferior o abismo bajo. Abismo bajo es la traducción literal, pero abismo inferior es lo que pone estancia 6 verso 1. ¿Por qué lo decías? Porque tienes una versión que pone, No, no, porque que sea inferior el caos no me suena de nada. No me. pues está en el original en inglés y tengo la versión inglesa de Adiar, ¿no? El facsimil, ¿no? Mm, Sí. Bueno, pues no, no. Inferior. Sí, sí. Confirmado. Ujú. pues bueno, ¿Por qué? gracias. ¿Porque veías algo? Porque el caos no está abajo, el caos está antes de. Mm, bueno. Mm, Está antes de la sí. manifestación el caos. Mm. Sí. Pues Habiendo hecho salir sí. del abismo inferior caos, Mm, la forma ilusoria de Chan, nuestro universo solar, mm.
y los 7 elementos. Nuestro universo terrestre y los 7 elementos. Bueno, nada, Bueno, da un igual. estado, más que nada un estado indiferenciado, ¿no? En el que no puede haber forma y a Está partir de arriba, está arriba. El estado indiferenciado no está abajo, está arriba. Mm, mm, Por eso la palabra no me ha sonado. mm. Pero claro, yo no sé cómo lo escribió Blavatsky. No sé, pero así se... Y cómo lo interpretaron, y cómo lo transcribieron, y cómo fue a parar a una Ya, imprenta, y cómo las ediciones que tenemos están bien. No mm, lo sé. ya. A veces Bueno, pillamos mm, gazapos mm, y decimos, uy, aquí qué pasa. Pero si no lo podemos comprobar ya, más allá de lo que tú has leído, pues nada, no pasa sí. nada. Vale, bueno, pues si alguna vez encuentras algo ya lo comentarás. Gracias. Vamos al segundo verso. A ver, ¿has mirado el horario? Sí, son las 7:20, casi 25. Sí, llevaría un cuarto de hora esto. Entonces, caberíamos a las 8 menos cuarto. ¿Hay fuerza para ello o lo dejamos aquí? Silencio. Bueno, parece que no. ¿Cómo interpretar el silencio, Clarisa? Pues a ver, yo lo que interpreto es que han bajado el número de participantes porque hay personas que ya se tienen que ir marchando. Ah, pues esto parece un claro signo de que tenemos que dejar aquí, ¿no? Por los horarios que se tienen, Mm. porque tienen que ir a atender cosas familiares, depende de horarios de trabajo, este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Si Pues no dicen nada, pero se nada. van, Muy bien. Pues parece que esto toca fin. Muy bien. Pues sin más, os agradezco la presencia. Gracias por la atención y seguiremos dentro de un par de semanas, me parece, y hablaremos de hecho es la continuación del primer verso, el segundo verso, y allí hablaremos de lo que es lo que es el FOAT, ¿no? La energía masculina. la Sloka 2. Sí, Vale, y si se puede el 3 será el 3. vale. Ya lo Gracias. anoto porque así ya Claro, lo claro. tengo muy presente para el programa y estas Ujú. cosas. Muy bien, Bueno, si pues hay alguien que quiera... que he dejado de compartir, ¿no? Me parece. Sí, 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 ya lo sí. has dicho. Que si hay algún Muy bien. comentario, Sí, si hay algún último comentario, Luis. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Clarisa con respecto a lo inferior. Supongo que debe ser inferior con respecto a la divinidad, antes, como ha dicho Clarisa, antes de la manifestación, con respecto al caos, ¿no? Claro, Ujú. es el caos en la cual todo está ahí, no está visible, está escrito, está en una ideología ahí puesta, ¿no? Que es está. Ujú. el espacio antes de toda diferenciación. Yo también estoy de acuerdo con Clarisa en ese sentido. Se refiere a Ujú. lo inferior con respecto a Al la todo, divinidad. porque tras ello está lo absoluto, el todo. Sí, Tras ello, tras. sí, Digo sí, sí. tras Ujú. porque lo absoluto es absoluto y no está No, aquí porque o está allí, hablando es de todo, un universo, claro. ¿Qué es todo. universo? Universo, no el sistema solar, sino universo. Bueno, Antes de la sí. manifestación. Sí, pero sea grande o pequeño, Sí, sí. como dice la señora Blavatsky, se repite lo que es arriba, se va repitiendo a escala. Claro. Y se corresponden los mismos principios, se corresponden los planos, a escala solar, tras la escala galáctica, escala solar, tras la escala solar, escala planetaria, y en nosotros, a pequeña escalita. Ujú. Donde holístico, plan holístico. Sí, sí. Bueno, yo, Bueno, yo, yo lo que había entendido por abismo inferior es que se refiere a sustancia primordial, ¿no? Pero la En los sustancia cuatro, primordial también es arriba, no es divinidad. abajo.
es arriba y es abajo, pero como habla del abismo inferior, pues que se refería a los 4 planos inferiores No, manifestados, del físico al Budi. no, pero Si no, no no, habría no. dicho inferior. La primordial no es allí, es antes de. La Mm, diferenciación es sustancia primordial. Y es sí, arriba sí. es arriba de todo. Mm, Estoy de acuerdo con Clarisa. bien. En fin, pero ahí queda la palabra inferior No, Bueno, para pero, otras interpretaciones. yo dormiré tranquilamente esta noche, da igual, ¿eh? Ujú. Dani, que Pero sepa que bueno, también. que hay cosas que va bien de discernirlas, de ver. Sí, sí, bueno, Pues, pues si hay queda abierto, alguna sí. cosa que, yo digo, hay Pen- alguna cosa que me chirría dentro, mm, pues, pen- pen- pues si está bien, Pensemos, perfecto, reflexionémoslo y claro. quizá a la próxima sesión podemos empezar por aquí a ver si alguien ha pensado alguna cosa más y- Me y la parece que como escucharemos. no alcancemos un estado de intuición muy elevado, esto no puede ser producto de opiniones y especulaciones. No, no, Esto es mucho más profundo, no se puede andar con especulaciones. no, no, Lo especula. importante, Daniel, que has Ujú, dado mucha idea, no mismo que a Mónica, ¿no? A mí me ha dado mucha idea, mucha herramienta, ¿no? ujú, ujú, Esto ujú. es lo importante, sea inferior o no sea, o sea interior, más o menos Sí, como dice sí, Larisa, hay que desarrollar la intuición, ¿no? Que para eso estamos aquí. bien. A mí me ha dado esto, la idea, Y, ¿no? Más, y mientras no haya suficiente intuición, al menos tener la mente bien amueblada, ¿no? por una agarrarte al hilo de Ariadna, Como mínimo, ¿no? al hilo de Ariadna para poder salir del abismo del Eso, agujero. sí, sí. Pues muy No, muy bien. bien. Si despides la tarde, paro la Sí. Ah, grabación. que está grabando todavía. Pues Todavía, eso, sí. pues. Nos ha Sí. pillado en esto. Me has pillado en esto. Bien, bien, pues está bien que esta discusión quede grabada. De esto se trata también. Pues nada, una vez más, muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos quedamos emplazados a dentro de 2 semanas, creo. Ujú. Ujú. Gracias, Muchas Daniel. gracias Bien. Gracias a a todos. Chao, vosotros. Venga, chao. Gracias. Adiós, Dios. adiós, adiós.